A veces pensamos que en todos los lugares existen las mismas poblaciones, pero la verdad es que sus pobladores son diferentes. Esto depende de las condiciones del sitio, desde los servicios que haya hasta consideraciones de tipo ambiental. Al igual que se da la coexistencia en una ciudad, también en los bosques o en cualquier ecosistema existen interrelaciones entre sus pobladores. En el suelo, como recurso natural y como ecosistema, existen diferencias entre un sitio y otro, ya sea porque sus condiciones de humedad, temperatura o cualquier otro factor formador varíe, o porque el ser humano los modifique para su beneficio económico, sobre todo en lo que se refiere a la materia orgánica y sus actividades microbianas. Un suelo ideal es aquel que entre sus componentes existe un 50% de espacio poroso y un 45% de material inorgánico, siendo el 5% restante el componente orgánico. Aunque la proporción de materia orgánica sea baja con respecto a los demás componentes, esta fracción es la responsable de muchas reacciones y procesos en el suelo, por lo que es el tema central en la mayoría de estudios sobre la calidad del suelo. En general, esta fracción orgánica se compone de cadenas de carbonos que provienen de organismos, tanto de animales como de plantas, los que aportan materiales de desecho con cierto grado de descomposición. Muchos son azúcares y otros carbohidratos de fácil degradación. Otros son fibras, ceras o moléculas aromáticas que son más difíciles de desdoblar por la actividad microbiana. Específicamente, cuando los restos de los seres vivos se descomponen, aportan minerales y compuestos carbonados que son biodisponibles para muchos otros organismos. La materia orgánica es la responsable de la calidad del suelo. Entre las propiedades se debe tomar en cuenta el carbono lábil y las actividades microbianas, que son las responsables al final de cuentas de los elementos disponibles en el suelo. En la práctica, cuando hay poca materia orgánica, se nota escasa cobertura vegetal. En ocasiones hay erosión o pérdida del suelo, o simplemente disminuye el crecimiento o reproducción de las plantas. Es importante aclarar que al aportar un abono orgánico o añadir al suelo restos orgánicos, realmente lo que se aporta es material orgánico, el cual sufrirá un proceso metabólico y se transformará en materia orgánica. Esta transformación es realizada principalmente por los microorganismos del suelo, algunos más especializados que otros. A este conjunto de procesos metabólicos se conoce como mineralización, que es la transformación de compuestos orgánicos a sus formas inorgánicas, lo que determina en muchas ocasiones la fertilidad química de un suelo. Recordemos que muchos organismos de la naturaleza se alimentan de compuestos solo en sus formas inorgánicas, como lo hacen las plantas. Los restos vegetales son el principal aporte al contenido de materia orgánica en el suelo, pero la composición química de cada tipo de desecho es variable, por lo que puede aumentar la cantidad de ciertas sustancias. Por ejemplo, si se agregan residuos de cosecha u hojarasca, aumentarán la concentración de ligninas y ceras, lo cual puede afectar la fertilidad, porque estos materiales son difíciles de descomponer. La cantidad de materia orgánica es importante porque determina la fertilidad del suelo y, por lo tanto, la nutrición de las plantas. La materia orgánica también aporta elementos esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y micronutrientes. También regula la acidez del suelo debido a su característica de enmienda. Favorece la formación de agregados o terrones y provee mayor capacidad de intercambio en el suelo. Además,
logra inactivar la toxicidad de compuestos orgánicos o plaguicidas, gracias a su poder quelatante o complejante. El uso de arado de cincel, la incorporación de rastrojos o mantener la cobertura vegetal del suelo son prácticas agrícolas comunes en labranza conservacionista que favorecen el contenido de materia orgánica del suelo y su actividad microbiana. El agricultor puede mejorar y aportar vida a su suelo mediante el uso de buenas prácticas agrícolas. La idea con esto es reincorporar vida, estimular microorganismos benéficos que hay, pero que por malos manejos a través del tiempo, pues las poblaciones han ido variando un poco, han ido disminuyendo. Estrategias que ellos pueden seguir puede ser el utilizar abonos orgánicos enriquecidos, el utilizar abonos verdes y también reincorporar microorganismos benéficos de su propia finca en sus cultivos. Y esas son estrategias que él puede utilizar para así aumentar diversidad poblacional de microorganismos benéficos. La composición de la materia orgánica del suelo se mide en unidades porcentuales de carbono. Esto comprende todas las estructuras orgánicas, incluyendo los restos animales, vegetales y microbios. La cantidad se determina en gramos de carbono total por cada 100 gramos de suelo seco mediante esta fórmula. La expresión suelo seco se debe a que, al haber diferencias entre tipos de suelos, se busca unificar criterios, expresando las cantidades de peso de suelo secado a 105 grados centígrados durante 24 horas, hasta tener un peso constante. No obstante, para no solo expresar la materia orgánica en términos de carbono, se ha estimado que en 100 gramos de materia orgánica hay 58 gramos de carbono, por lo que la relación indica un factor de 1,724 según la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo, el cual puede variar de acuerdo con el tipo de suelo, las condiciones agroclimáticas y el manejo. La determinación en el laboratorio se realiza al tomar una muestra de suelo fértil previamente tamizada y secada, molida finamente. El análisis se logra usualmente mediante una oxidación o digestión húmeda con ácidos fuertes y con dicromato potásico o de sodio. En suelos agrícolas o disturbados, en el primer horizonte, el carbono es abundante, pero decrece su valor conforme aumenta la profundidad del suelo, porque las raíces de la mayoría de las plantas no crecen profundamente y la actividad microbiana del suelo también decrece. Es lógico pensar que en suelos de bosques o conservados, el contenido de materia orgánica es mayor, debido al equilibrio en el ecosistema edáfico. Este porcentaje también varía de acuerdo al tipo o clase de suelo. Por ejemplo, en suelos de montaña o de bosques, los valores pueden ser superiores al 6% y con más razón si se trata de un andisol. En suelos meteorizados o con mayor degradación, los valores son bajos, igual o menor a la unidad. Es común asociar el carbono, el nitrógeno y el fósforo al contenido de materia orgánica. Existen plantas u organismos que fijan estos elementos esenciales. Por lo tanto, cobra importancia aquellas técnicas asociadas al estudio de la materia orgánica, como las técnicas isotópicas de nitrógeno 15 o estudios de bioquímica de suelos, inclusive el fraccionamiento de la materia orgánica. En cuanto a la vida en el suelo, los primeros 3 grupos de microorganismos son conocidos como la microflora del suelo. No se pueden diferenciar a simple vista y son responsables de una serie de procesos químicos, principalmente relacionados con la mineralización de la materia orgánica. Los siguientes grupos corresponden a la micro, meso y macrofauna del suelo, con tamaños superiores a 0,02 micras. La FAO expone un esquema de clasificación general que ejemplifica estos tamaños. En el suelo se pueden encontrar colonias de bacterias anaeróbicas y aeróbicas.
Algunas descomponen compuestos simples como proteínas y azúcares, y otras descomponen sustancias más complejas como celulosas o ligninas. Las colonias de actinomicetos participan en la desintegración de la materia orgánica fresca y recién humificada. Las colonias de hongos participan en este proceso si las condiciones de acidez y humedad del suelo son favorables. Inclusive, algunos géneros son capaces de hacer más fácil la absorción de nutrientes para las raíces de las plantas. La mayoría de la microflora y fauna del suelo se pueden encontrar en la zona radicular, porque las raíces y raicillas constituyen un hábitat apropiado. Por lo general, su medición se realiza por conteo de esporas mediante diluciones, expresada en unidades formadoras de colonias por gramo de suelo. Algunos son benéficos y otros son causantes de enfermedades, pero todos forman parte del ecosistema edáfico. Una herramienta muy importante en la microbiología de suelos es el análisis microbiológico. Este análisis nos permite cuantificar poblaciones de hongos, bacterias y actinomicetes que tenemos en suelos. Muchas veces hay microorganismos que tienen una gran importancia para el biocontrol y por tal motivo los aislamos. A la fecha hay muchos microorganismos que están produciéndose industrialmente para la producción de insumos biológicos, como por ejemplo tricoderma, azotobacter, azospirillum, que son estimuladores de crecimiento vegetal y aparte participan en la fijación biológica de nitrógeno. Muchos de estos productos también cuentan con certificaciones orgánicas, entonces se pueden usar tanto en agricultura orgánica como en agricultura convencional, siendo una herramienta a partir de microorganismos benéficos para el control de enfermedades. Por ejemplo, algunas de las colonias microbianas se encargan de la primera fase de la mineralización, tal como se muestra en las siguientes reacciones de mineralización e inmovilización. En el proceso de amonificación en el suelo, el nitrógeno, que forma parte de algún compuesto orgánico, se transforma en nitrógeno amoniacal o ion amonio. En el proceso de nitrificación, pueden ocurrir dos reacciones a partir del nitrógeno amoniacal. Se obtienen nitritos y nitratos, los primeros en cantidades muy bajas, por lo que no se consideran. Durante estos procesos, también puede ocurrir la desnitrificación, que es la transformación del nitrógeno nítrico o ion nitrato en su estado elemental gaseoso. El nitrógeno se puede perder con facilidad, ya sea por lixiviación o lavado, por escorrentía y por volatilización, debido a su naturaleza química y reacción, por lo que es un elemento esencial en todos los planes de fertilización. En este sentido, y siguiendo la explicación clásica de la degradación de sustratos orgánicos por la actividad metabólica de los microorganismos, es importante tener claro que estos participan en la oxidación e hidrolización de las moléculas resistentes a la degradación. Durante la degradación de cualquier abono o material orgánico en pocos días, las poblaciones de bacterias consumen el mayor contenido de carbohidratos como los azúcares. De forma casi paralela, la mayoría de hongos contribuyen a degradar compuestos de celulosa y lignina hasta bajar su actividad igual que las poblaciones de bacterias. Pero las poblaciones de actinomicetos tienden a activarse de forma exponencial, sobre todo en condiciones óptimas de temperatura, humedad y aireación. El proceso final de la mineralización es el humus, que es un compuesto polimerizado proveniente del metabolismo de la materia orgánica del suelo. Su representación gráfica, ya sea como estructura química o molecular, es sumamente compleja. Se ha estudiado la mineralización de varios materiales orgánicos que se utilizan comúnmente entre los productores, observándose que el vermicompost es el que ha dado mejores resultados, debido a que las lombrices de tierra logran mineralizarlo con mayor eficiencia hasta alcanzar un compost sólido y un material líquido, que es el remanente del proceso metabólico. En la agricultura moderna, es importante considerar estos aspectos, es decir,
Se debe favorecer las condiciones aeróbicas, una humedad a capacidad de campo, evitar la intensidad en el laboreo de los terrenos, mejorar la cobertura vegetal, sobre todo con el uso de leguminosas, considerar períodos de descanso a los terrenos laboreados, ya que todo esto contribuye a mejorar el contenido orgánico del suelo y por ende muchas de las demás propiedades, tanto químicas como físicas y biológicas, del recurso suelo.